El punto de partida que legitimiza una práctica es una imposición violenta de cambiar un comportamiento que tú ni siquiera incluso has terminado de conocer, o sea, tú ni siquiera te has terminado de conocer cuando estas prácticas suceden en la edad de la adolescencia. A las víctimas, nuestras familias como víctimas y quienes hemos sido sobrevivientes de esto, nos llevan a partir de esta falsa promesa de que es posible cambiar o corregir nuestra orientación sexual o identidad de género. Y siento que mucho de esto tiene que ver realmente como con una forma de estafa que además de todo a nivel internacional también ha estado como muy bien estructurada, y te muestran videos incluso de personas que son ex gays, ex lesbianas, personas que luego, por ejemplo, como ha pasado en Estados Unidos, se han arrepentido de justamente seguir estas mentiras y han dicho, este movimiento ex gay, ex LGBT, pues realmente no funciona y es una farsa. Pues es una red y una estructura y unos procesos que tienen pasos que han seguido y justamente han terminado replicando a través de fundaciones, a través de IPS, a través de grupos que no están incluso legalmente constituidos, y que estas formas, sobre todo de tratamientos experimentales sobre las personas, pues necesitamos que sean detenidas. Un intento de conversión no sucede siempre de la misma manera y tiene todo un ciclo de violencias atrás, o sea, todas unas formas de violencias que le dan antesala a que eso justamente se dé. Y yo un poco pues me lo imaginaba como un efecto bola de nieve, que pues si tú dejas que la bola de nieve pues crees que pues ya luego te aplasta y ahí es donde vienen las consecuencias más nefastas. Hola, mi nombre es Danero Belmont, soy una persona con experiencia de vida trans y sobreviviente a las prácticas de conversión aquí en Colombia, y estamos aquí en primera persona. Les tengo un invitado súper especial que es Andrés Forero de Olau. Un gusto estar acá contigo siempre, pues después de todos estos años conversar de este tema y pues un poco ver el camino recorrido, la verdad es algo muy bonito. Hablar hoy sobre cifras, estadísticas y lo complicado también que es levantar información de un hecho que se ha naturalizado mucho en Colombia. Parte de mi trabajo justamente es estar monitoreando permanentemente cuál es el estado de los derechos LGBT más en diferentes países. En ese entonces el foco era Colombia. Hicimos un taller y un chico de Cúcuta dijo, yo tengo un amigo que fue sometido a una terapia de conversión en una iglesia acá cerca de Cúcuta y pues me gustaría luego comenzar una campaña sobre el tema. Y lo que primero hacemos antes de empezar este tipo de campañas es buscar información que nos permita un poco entender pues cuál es el tamaño del problema, o sea, a qué nos estamos enfrentando o qué es lo que se debería hacer. Y por ejemplo, si tú buscabas en Google terapia de conversión Colombia, pues lo único que salía era pues este participante protagonistas de novela, Oscar, sí es Sí, Oscar, sí. Oscar, supuestamente se había convertido con éxito, pero pues en realidad era un caso muy aislado, bien como tal, 3 artículos, por allá también encontrabas de pronto algún informe que en algún momento se hizo, pero yo dije, bueno, ¿qué más podríamos saber? O sea, ¿dónde están los testimonios? Porque no puede ser que la única persona pública que pueda hablar sobre esto, pues sea esta persona, Oscar, que pues estos son artículos aproximadamente del 2018. Ya que no existe información, pues salgamos a buscarla. Y lo primero que hicimos fue hacer una colecta de testimonios de personas que estuvieran dispuestas a hablar abiertamente de su experiencia pasando por una práctica de conversión sobre la cual pudiéramos hacer algún tipo de investigación, ¿no? Entonces, primero publicamos un formulario, que fue un formulario muy sencillo que enviamos a nuestra base de datos en Colombia, tipo, conoces o eres una persona que alguna vez pasó por estas prácticas, te gustaría que te contactáramos sobre tu experiencia y si puedes describir brevemente lo que te sucedió. Casi 2.500 personas empezaron el formulario, pero únicamente recibimos 20 respuestas. Entonces, pues dijimos, bueno, puede que haya mucha gente que quiera hablar de este tema o que sienta que habla, o sea, que ha pasado por esto, pero pues tú tomar tu experiencia y ponerla luego en un relato no es un camino muy corto, ¿no? O sea, tienes que pasar por demasiados aspectos y pues demasiados procesos terapéuticos antes de hablar completamente en confianza, por así decirlo, o con esa seguridad de reconocerte como una persona sobreviviente. Algo que recuerdo que tú dijiste es que fue justamente en esos momentos donde tú empezaste a reconocerte como una persona que había pasado por las mal llamadas terapias de conversión, por prácticas de conversión. Yo creo que algo como súper importante que tú mencionas y es como la dificultad que hemos tenido muchas personas para poder reconocer este tipo de violencias, para poder mencionar públicamente o en cualquier espacio que hemos atravesado una práctica de conversión en muchos niveles. Era que lo sentíamos muy lejano. Cuando yo, por ejemplo, buscaba
esta información. Lo único que encontraba sobre terapias de conversión eran cosas que han pasado en Estados Unidos, en Europa. Hemos naturalizado tanto este tipo de violencias y luego cuando empecé a mirar y a recordar un montón de cosas, yo decía, fue grave. O sea, Ujú. realmente como que sí fue pesado, sí fue como algo que intenté ocultar durante muchos años. Yo era una infancia que también tenía una vida Toda muy la vida. particular y que merecía también respeto, cuidado y amor. Y creo que eso es importante también ponerlo sobre la mesa y es como nosotros no escogemos nuestra orientación sexual o identidad de género cuando tenemos 18 años, porque es imposible escogerla. Y es imposible más aún que nos digan que es cuando tenemos más de 18 años que podemos pensarnos en nuestra sexualidad. Debe ser más bien una información mucho más adecuada y acompañada que justamente requiere esta información de personas profesionales en psicología que se ciñan además de todo por acompañamientos familiares, que puedan responder preguntas o inquietudes que tengamos sin la necesidad de intentar imponernos o intentar Exactamente. cambiar o corregir quiénes somos realmente. Cuando eh, despatologizan realmente la homosexualidad, se crean otras formas de seguir torturando y violentando a las personas con estas falsas promesas. O sea, a las víctimas, nuestras familias como víctimas y quienes hemos sido sobrevivientes de esto, nos llevan a partir de esta falsa promesa de que es posible cambiar o corregir nuestra orientación sexual o identidad de género. Y siento que mucho de esto tiene que ver realmente como con una forma de estafa que además de todo a nivel internacional también ha estado como muy bien estructurada porque todo lo que te prometen realmente es sobre las nubes, o sea, nunca te hablan de y te muestran videos incluso de personas que son ex gays, ex lesbianas, personas que luego, por ejemplo, como ha pasado en Estados Unidos, se han arrepentido de justamente seguir estas mentiras y han dicho, este movimiento ex gay, ex LGBT, pues realmente no funciona y es una farsa. Se lucran económicamente, además de todo, también de esto. Pues a mi familia también le cobraron porque a mí me llevaran a torturarme y hacerme un exorcismo. Y siguen, además de todo, pidiéndole a las personas reconocimientos económicos, simbólicos o incluso también de otros tipos para poder seguir ganando mucha más fuerza. Y esto es importante mencionarlo porque a veces solemos pensar que esto es algo accidental, Ujú. ¿sí? Cuando tú les hablas a las personas de las prácticas de conversión o de cómo terminamos las personas allí, creen que es algo que sale como de la nada o es algo ocasional, pero lo que realmente nos hemos venido encontrando es que pues es una red y una estructura y unos procesos que tienen pasos que han seguido y justamente han terminado replicando a través de fundaciones, a través de IPS, a través de grupos que no están incluso legalmente constituidos y que estas formas, sobre todo de tratamientos experimentales sobre las personas, pues necesitamos que sean detenidas. Esto lleva muchísimos años en el mundo ocurriendo y mutando de diferentes maneras y creo que esa investigación de Volcánicas, cuando la publicaron, logró documentar estos casos de una manera diferente, Ujú. porque conocíamos historias, digamos, de una que otra persona, pero se tomaron el trabajo de hacer una búsqueda sobre todo sincera, honesta, contrastando datos y que realmente reflejara lo que estaba pasando aquí en Colombia. Es vital entender que una práctica de conversión no sucede de manera aislada. Y pues ahí un poco volvemos a cada uno de los testimonios, como empiezan siempre, como con unos acercamientos disfrazados, un poco así, con una fachada de querer ayudarte, desde una imposición violenta. O sea, el punto de partida que legitimiza una práctica es una imposición violenta de cambiar un comportamiento que tú ni siquiera incluso has terminado de conocer, o sea, tú ni siquiera te has terminado de conocer cuando estas prácticas suceden en la edad de la adolescencia. La LGBT-fobia o el LGBT-odio es algo que es estructural, o sea, es algo que no funciona, no aparece de la nada, sino que hace parte de lo que llaman un continuum de violencias y que por supuesto un intento de conversión no sucede siempre de la misma manera y tiene todo un ciclo de violencias atrás, o sea, todas unas formas de violencias que le dan antesala a que eso justamente se dé. Y yo un poco pues me lo imaginaba como un efecto bola de nieve, que pues si tú dejas que la bola de nieve pues crees que pues ya luego te aplasta y ahí es donde vienen las consecuencias más nefastas de pues muchos casos que hemos visto y que pues hemos registrado, ¿no? Entonces hicimos esta encuesta a aproximadamente 1000 personas
LGBT más aquí en Colombia. Es una encuesta que nos dio resultados muy, muy concretos. Por ejemplo, aquí tengo algunos de los resultados, que casi el 90% de las personas afirmaron haber crecido escuchando opiniones y comentarios negativos sobre las personas LGBT, o sea, 9 de cada 10 personas. Y casi el 43% dijeron que alguien de su familia les había sugerido llevarlas a algún tipo de tratamientos para que dejaran de ser LGBT. Y hay una cifra que a mí particularmente me impactó bastante, y es que casi el 83% de las personas, es decir, 8 de cada 10 personas, dijeron que habían sido avergonzadas en el colegio o que les habían hecho bullying, matoneo en el colegio por ser LGBT más, incluso antes de que ellas mismas se reconocieran como personas LGBT, ¿no? Pues, si quieres contarme también un poco de cómo fue este paso de la construcción de, bueno, ya están publicados los datos, ya tenemos estas personas y todo, y ahora qué hacemos con este chuchu. Teníamos evidencias de que las personas estaban siendo obligadas a que se les cambiara su orientación sexual, a que se les cambiara su identidad de género, así esto fuera algo que no tiene ningún tipo de respaldo científico. Luego no queríamos únicamente limitarnos a publicar los testimonios, porque cuando tú estás contando un problema, lo mínimo también es que le puedas comunicar a las personas alguna forma en la cual se pueden unir o hacer parte de una solución. También se publicó un estudio que hizo el Instituto Williams de la Universidad de California en Los Ángeles en el 2020. De este estudio es de donde sale la cifra que una de cada 5 personas LGBT más ha sido sometida a algún tipo de terapia de conversión, y que una de cada 3 personas son pues personas con experiencia de vida trans, ¿no? Me decían, no puedo creer que eso siga sucediendo, eso todavía sucede, y pues yo decía, pues, ¿cómo te parece que sí? Y pues creo que también un poco lo que sucedió durante muchos años con las personas que legitimizan este tipo de prácticas, con los grupos que las legitimizan, es que pues igual como sucedía tan debajo del radar, que pues nadie se había sentado a ver qué es lo que estaba pasando efectivamente, y pues, oh sorpresa, pues descubrimos bastante, y pues por eso es que actualmente hemos visto también tanta oposición a esto que antes por supuesto no se veían. O sea, tú antes no veías a las personas con carteles en la calle diciendo con los niños no te metas y no sé qué. Y para disfrazarlo además de todo le cambian dos palabras, entonces ya no es con mis hijos no te metas, sino ahora es con los niños no te metas. Pero pues de fondo los mismos colores, los mismos líderes, las mismas personas, la misma mentira contada muchas veces. Yo creo que es importante también mencionar que son grupos que, este por ejemplo, nació en Perú, y una de las personas que lo fundó, que es José Luis Linares Cerón, que es una persona pro familia y pro vida, es acusado muchos años después, realmente en el 2023, por su hija, por haberla violado, por haberla obligado a abortar, por posibilitar sobre todo abusos familiares, no solamente de él, sino también de su hermano, y terminan estos movimientos también disfrazando y ocultando este tipo de violencias que pasan internamente. Y me parece muy curioso, sobre todo porque pues este anuncio público que dicen con mis hijos no te metan, termina es posibilitando que ese tipo de situaciones se sigan replicando y se sigan replicando en contextos de este tipo de sectas. Pensarse muy bien, pues porque quedarse en silencio y no hacer nada puede posibilitar que estas otras personas sigan con esa narrativa, y hacer algo es algo que tenemos que hacer de una manera responsable e informada. Estaba leyendo algún artículo sobre justamente cómo han crecido los volúmenes de desinformación de todo tipo de temas. El tema trans lo han mezclado y lo han utilizado como un caballito de batalla en el proyecto de ley que busca prohibir este tipo de prácticas de tortura, y a veces las personas no se toman el tiempo de entender que de lo que estamos hablando es de prácticas de conversión, y sobre todo de poder garantizarle a las familias que puedan recibir acompañamiento, que no tengan que llegar a situaciones como suicidio para poder decir esta es la única salida de opción que tengo, y dicen cualquier cosa que se les atraviesa por la cabeza. Hemos escuchado cosas como que desde el proyecto de ley, por ejemplo, quieren transexualizar a las infancias, que queremos mutilarlas, que queremos convertir a personas heterosexuales en personas LGBT. E incluso nos han dicho los mismos sobrevivientes que queremos hacer eso cuando somos las primeras personas que estamos en contra de que alguien se le obligue a hacer algo que no es y que es imposible. Y creo que pues hay que hablarlo y hay que ponerlo también en la discusión, porque si seguimos permitiendo sobre todo que esta desinformación crezca hasta esos niveles, pues esto es lo que nos vamos a venir encontrando, personas que se hacen pasar por líderes religiosos que terminan validando formas de violencia en particular, y nadie puede decirles nada, nadie puede hacer nada, porque pues son quienes mandan un poco la parada en ese sentido. Aquí el llamado es
es un discurso verdadero, o sea, si ustedes escarban un poquito o van una capa más abajo, profundizan una capa más abajo, se van a dar cuenta que no existe mayor veracidad de esta información. La ONU, por ejemplo, ha dicho como públicamente, sobre todo como en varios espacios, el alto comisionado también lo viene repitiendo desde hace muchos años, y es como lo fácil que este tipo de desinformación se puede convertir en discursos de odio, que justifican la violencia y la discriminación que sí vivimos las personas de los sectores sociales LGBT. Y pues yo digo, ¿qué sentido tiene que tú quieras compartir algo si sabes que lo que estás diciendo directamente está cobrándole la vida a una persona? A Claro mí que me sí. preocupa un montón como esta metaficción que han armado, y sobre todo esta cadena de mentiras que siguen contando, que las personas a veces no se dan cuenta de que pues de este lado tenemos un montón de víctimas y sobrevivientes que estamos poniendo la cara, que estamos además de todo no solo narrando nuestra historia, sino la historia de nuestras familias y de cómo hemos logrado superar todo ese círculo de violencias, de discriminación. Y lo que de fondo tiene este proyecto de ley es que protege justamente a las infancias, protege a las personas, protege a las Ujú. familias de que ese tipo de situaciones en algún universo paralelo llegue a ocurrir. Este proyecto de ley les va a proteger, les va a dar las herramientas para que justamente no intenten imponerles, cambiarles, mutilarles, quitarles o obligarles a cambiar su orientación sexual, heterosexual o cisgénero por cualquier otra. Entonces, este proyecto de ley realmente sí termina recogiendo mucho de esto mismo, y pues es importante que las personas pues también se sumen, pues porque los protege a todos, todas y todes. La invitación también colectiva es a que nos empecemos a pensar que también habitamos estos otros espacios y que terminamos siendo sus vecinos, sus amigos, sus familiares, o sea, que no somos extraterrestres que vinieron de Marte acá a colonizar y a imponer una ideología de género, porque pues eso no es real, o sea, vivimos acá con ustedes y también, así como vivimos, tenemos que tener la misma garantía y los mismos derechos, sobre todo de tener vidas libres de violencia. Es vital que, por ejemplo, el proyecto de ley Nada que Curar se apruebe para que aumentemos estas protecciones. Y justamente en este aumento de las protecciones y en la mayor investigación sobre el tema, pues podamos crear nuevos y más espacios seguros, más esquemas, más estrategias, para que pues literalmente cada persona se sienta en la completa libertad de desarrollar su identidad. Quisiera agradecerte un montón como que hayas participado en este espacio, a todas las personas también que se quedaron y que han escuchado también sobre todo este chuchú sobre datos e información, y pues también invitarles a que se informen con información verídica, con además de todo datos que son científicamente válidos, y a que no le sigamos comiendo cuento a los antiderechos y a las fake news, porque pues eso sí afecta, sí nos hace un montón de daño como sociedad colombiana a todos, todas y todos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó, siempre me encanta conversar contigo y Por eso. muchas gracias. Besis.